Hoy, unimos esos 3 capítulos en una sola línea temporal. Un viaje desde la noche del secuestro hasta las puertas de la conspiración. Un relato donde cada respuesta abre nuevas preguntas, y donde cada pista parece esconder un secreto mayor. Porque, al final, el caso Alcácer no solo habla de lo que se encontró, sino de todo lo que se perdió en el camino. Durante los 3 primeros episodios de esta serie especial sobre el caso Alcácer, hemos recorrido el lado más oscuro de uno de los crímenes más impactantes de la historia española. En el episodio 1, viajamos a los primeros pasos de la noche del 13 de noviembre de 1992, cuando Miriam, Toñi y Desiree desaparecieron camino a la discoteca Color. Descubrimos los enigmas de Catadau, las contradicciones en el relato de los testigos y la sombra de un supuesto cuarto hombre, conocido como el Nano. Fue allí donde el caso dejó de ser una simple desaparición para convertirse en un rompecabezas sin fin. Durante décadas, el nombre Alcácer ha resonado en cada rincón de España como una herida abierta que jamás cicatriza. Lo que comenzó como la desaparición de 3 adolescentes en 1992 se transformó en un laberinto de misterios, silencios y contradicciones que aún hoy siguen sin resolverse. Y en esta nueva temporada especial de Enigma sin resolver, nos adentramos a fondo en uno de los casos más impactantes de la historia criminal española. Serán 10 episodios, cada uno dedicado a un hecho, una teoría o un detalle que, por años, ha permanecido en la sombra, desde las últimas horas de Miriam, Toñi y Desiree, hasta las inconsistencias de la investigación, las versiones ocultas y los personajes que desaparecieron del relato oficial. Todo, contado con precisión, respeto y una pregunta que nos acompañará hasta el final. ¿Qué verdad se ha intentado ocultar durante más de 3 décadas? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es el eco de un enigma que España nunca ha podido cerrar. Así que suscríbete al canal y activa la campanita. El comienzo del secreto. Han pasado más de 3 décadas desde aquella noche que cambió la historia criminal de España. 30 años de dudas, teorías, silencios y dolor que jamás se borraron de la memoria colectiva. Pero entre los ecos del caso Alcácer, surge una voz que vuelve a romper el silencio. La de Miguel Ricard, el único condenado que cumplió prisión. En una entrevista que estremeció a todo el país, Ricard reveló algo que nadie esperaba escuchar. Según su versión, el crimen no ocurrió en La Romana, como dictó la versión oficial, sino en un lugar completamente distinto, un antiguo almacén de pólvora abandonado en Catadau. Aquella afirmación reabrió heridas y encendió una pregunta inquietante. ¿Es posible que durante 3 décadas hayamos creído en una verdad fabricada? Miguel Ricard no habló con intención de limpiar su nombre, así lo dijo, sino de descargar una cruz que lo acompañó durante más de la mitad de su vida. Su relato comienza el 13 de noviembre de 1992, cuando estaba en la casa de la madre de Antonio Anglés, el fugitivo más buscado de la historia española. Aquella tarde, Antonio llegó acompañado de su hermano Mauricio, y con la misma naturalidad de siempre le propuso a Miguel salir con ellos. «Vente con nosotros, solo será un momento». Según Ricard, creyó que se trataba de una pequeña entrega de droga, algo rutinario, sin importancia, pero lo que no imaginaba era que en esa invitación se escondía el principio de una tragedia que lo condenaría para siempre. Ricard subió al coche, sin saber que en el asiento trasero iría también un cuarto hombre. Antonio lo presentó con indiferencia. «Es el Nano, un amigo». Miguel asegura que nunca lo había visto antes, pero notó algo extraño en su presencia. Era como si ya todo estuviera preparado, recordaría años después. Con esa sensación de incomodidad, los 4 pusieron rumbo hacia Picassent, una pequeña población cercana a Minop, Alcácer. Allí, frente a una gasolinera, Ricard vio algo que en su mente quedó grabado como el punto de no retorno. 3 chicas jóvenes haciendo autostop. Eran Miriam, Toñi y Desiree. Ellas reían, hablaban animadamente y aceptaron subir al coche pensando que las llevarían a la discoteca Color. A partir de ese momento,
Todo se tiñó de oscuridad. Ricard asegura que durante los primeros minutos no percibió nada raro, hasta que el coche pasó de largo la discoteca. Le dije a Antonio que se había pasado, recuerda, pero él no redujo la velocidad, aceleró. Fue entonces cuando la tensión comenzó a sentirse dentro del vehículo. Las chicas se miraron entre sí, confundidas, mientras Miguel insistía en que diera la vuelta. Antonio, sin mirarlo, soltó una frase que helaría la sangre de cualquiera: tú calla, y verás. A partir de ahí, el trayecto se convirtió en un descenso al infierno. Lo que Ricard cuenta después es lo que, según él, nadie quiso escuchar. Afirma que el coche se desvió por una carretera secundaria hasta llegar a Catadau, un lugar apartado casi invisible en los mapas. Allí, Antonio parecía conocer perfectamente el camino, como si hubiera estado antes. Yo no sabía a dónde íbamos, pero él sí, lo tenía todo planeado, dijo. Al llegar, lo primero que vio fue una nave abandonada, y dentro, 3 hombres mayores, de unos 50 años, que conversaban con naturalidad con Antonio. La forma en que hablaban era como si se conocieran de toda la vida. En ese momento, Miguel Ricard entendió que aquello no era un paseo improvisado, sino algo que llevaba tiempo preparado. Y lo más perturbador aún estaba por venir. ¿Quiénes eran esos 3 hombres? ¿Qué hacían allí aquella noche? ¿Y por qué Antonio parecía tener todo calculado? Ricard sostiene que esa escena, 5 hombres y 3 niñas indefensas en medio de la nada, fue solo el inicio de lo que más tarde el mundo conocería como el triple crimen de Alcácer. Pero en su versión, el infierno empezó en Catadau, no en La Romana. Un detalle que, si fuera cierto, desmontaría por completo la investigación oficial y dejaría en evidencia que alguien más estuvo allí, alguien que nunca fue juzgado. El viaje hacia la oscuridad. Cuando el coche se alejó de la gasolinera, el aire dentro del vehículo comenzó a espesarse. Las risas de las chicas se fueron apagando poco a poco, reemplazadas por miradas nerviosas y silencios incómodos. Miguel Ricard recuerda que al principio creyó que se trataba de una simple confusión, un desvío casual, pero cuando Antonio pasó de largo la discoteca Color y siguió conduciendo sin intención de detenerse, comprendió que algo no iba bien. Le pidió que diera la vuelta, pero Anglés lo ignoró. Le dije, «Te has pasado», y él me miró con esa frialdad que no olvidaré jamás. Solo dijo, «Calla y verás». Aquellas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan devastadoras, marcaron el instante en que el miedo comenzó a apoderarse de todos los ocupantes del coche. Dentro del vehículo, el I-100 ambiente se volvió insoportable. Las muchachas confundidas empezaron a preguntar a dónde iban. Antonio no respondía. «Tranquilas», dijo una voz, posiblemente la de Mauricio. «Solo vamos a dar una vuelta». Pero la tensión era ya visible. Ricard asegura que trató de mantener la calma, aunque algo dentro de él gritaba que debía bajarse, que debía huir. Aquel silencio largo, cortado solo por el motor del coche, fue el preludio de un infierno del que nadie saldría ileso. Los faros iluminaban la carretera secundaria mientras las 3 jóvenes comprendían, poco a poco, que estaban atrapadas. Según el testimonio de Ricard, fue entonces cuando Antonio tomó un desvío hacia Catadau, un lugar apartado, rodeado de campos y caminos rurales. En su declaración, Miguel insistió en que no sabía a dónde se dirigían. Antonio lo tenía planeado, lo sabía todo, no improvisaba. A su llegada, la noche era tan cerrada que apenas podían distinguir las sombras. Frente a ellos, una nave industrial abandonada, silenciosa, como esperando su llegada. Ricard asegura que Antonio bajó primero, habló con alguien, y luego los demás siguieron. Allí, bajo la tenue luz de la luna, vio por primera vez a 3 hombres mayores, de unos 50 años, conversando tranquilamente con Antonio. No parecían sorprendidos de vernos, era como si estuvieran esperándonos. Aquella escena lo descolocó por completo. Si el crimen había sido espontáneo, ¿cómo explicar la presencia de 3 hombres que parecían conocer a Antonio? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué tipo de relación tenían con él? Ricard asegura que el diálogo entre ellos era fluido, lleno de confianza, como si se tratara de viejos conocidos. Yo no sabía quiénes eran, pero Antonio sí, lo notabas en la manera en que se hablaban. Esa imagen lo perseguiría durante años. Los 3 hombres, el nano, Antonio y las 3 chicas que,
sin entender nada, comenzaban a sentir el peso del terror. En ese momento, Miguel y Mauricio se quedaron en el coche, observando desde fuera. Vi cómo bajaban a las chicas una por una, dijo. Primero una, luego la otra. A la tercera, la dejaron en el coche con Mauricio para que la vigilara. Todo parecía ejecutarse con un orden frío y siniestro. Aquello no era un error. Estaba preparado, repitió. Dentro del edificio las sombras se movían y los murmullos se transformaban en gritos apagados. Miguel sabía que algo terrible estaba a punto de pasar, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad de Catadau lo envolvía todo, y el miedo empezaba a dominar incluso a los victimarios. Y entonces, la línea entre víctima y cómplice comenzó a desvanecerse. Ricard dice que intentó detener lo que veía, que quiso marcharse, pero Antonio lo amenazó. Desde ese punto, el relato se sumerge en un horror indescriptible, el mismo que él jura haber presenciado y del que todavía tiembla al hablar. Asegura que nunca olvidará lo que escuchó dentro de aquella nave, ni la frialdad de los hombres que actuaban como si aquello fuera un simple trámite. El almacén de Catadau. El horror comienza. Miguel Ricard asegura que cuando bajó del coche, el olor del lugar le hizo comprender que algo no encajaba. Aquella nave abandonada en las afueras de Catadau tenía el eco del silencio que precede a las tragedias. Era una especie de almacén de pólvora viejo, húmedo, con paredes manchadas y el suelo cubierto de polvo. Antonio Anglés parecía conocer cada rincón. Caminaba con paso firme, como quien regresa a un lugar familiar. Miguel y Mauricio permanecieron unos metros atrás, observando cómo Antonio y el llamado Nano llevaban a las chicas una por una hacia el interior. Ninguna gritaba todavía, tal vez porque confiaban en que todo era una mala broma, un error pasajero, pero cuando la primera puerta se cerró detrás de ellas, el sonido metálico resonó como un aviso de lo que vendría. Dentro del lugar, la penumbra era densa. Miguel cuenta que al entrar, vio lo impensable. 3 hombres mayores, desconocidos, hablando con Antonio con total normalidad. No eran delincuentes comunes, sino hombres de unos 50 años, vestidos con ropa limpia, sin el aspecto marginal de quienes vivían al límite. Parecían señores de bien, dijo Ricard, y eso fue lo más escalofriante. La manera en que se movían, su tono de voz, su seguridad, todo indicaba que estaban allí por una razón muy concreta. Me di cuenta de que aquello no era improvisado, que esa gente llevaba tiempo haciendo esto. Su declaración cambió la narrativa que España había creído durante 3 décadas, que los crímenes fueron cometidos solo por Anglés y Ricard. Pero si lo que él dice es cierto, había más de una mano invisible detrás del horror de Alcácer. Los gritos empezaron a escucharse minutos después. Antonio les ordenó a Mauricio y al Nano que las bajaran una a una. Yo me quedé fuera, paralizado. No sabía qué hacer. Cuando entré, vi a esos hombres mayores hablando entre ellos, y a las niñas acorraladas. Miguel asegura que intentó intervenir, que gritó, que pidió que las dejaran, pero fue golpeado. Antonio me amenazó con una pistola. Me dijo que si no participaba, acabaría igual. En ese punto, la mente de Ricard se fragmentó entre el miedo y la culpa. Aquello no era solo un crimen, era un ritual de dominio y silencio en el que nadie parecía querer ser testigo. Según su relato, las horas que siguieron fueron una pesadilla. Los 3 hombres mayores ya habían terminado y decidieron marcharse. Dijeron que no querían saber nada más. Esa salida abrupta dejó a Antonio con el control total. Fue entonces cuando decidió que había que matarlas, para que no hablaran. Ricard afirma que él se negó, y por eso fue golpeado de nuevo. Las niñas fueron asesinadas dentro del almacén, en medio del caos, el miedo y el dolor. Pero el horror no terminó allí. Los cuerpos debían desaparecer. Para ello, Antonio improvisó con lo que tenían a mano. Encontraron una moqueta en un contenedor cercano, y con ella envolvieron los cuerpos. Esa moqueta fue la AI, misma que luego se encontró en el sumario del caso. Según Ricard, el objetivo original era llevarla a la casa de Alborache para enmoquetar el suelo, pero terminó sirviendo para ocultar la tragedia. Era de color claro, gruesa, y cuando la vimos, Antonio dijo, «Esto nos servirá». Aquel detalle, ignorado durante años, cobra un nuevo sentido en su versión. La moqueta no fue una coincidencia,
sino una pieza clave en el traslado de las víctimas. Con las horas contadas y el amanecer acercándose, Antonio y Mauricio llevaron los cuerpos hacia Alborache, un lugar donde, según Ricard, la tierra era blanda y poco transitada. Allí los enterraron por primera vez. Yo no participé, no quería seguir viendo aquello. Sin embargo, días después, el miedo a ser descubiertos los llevó a mover los cuerpos nuevamente. Lo que la versión oficial describió como el hallazgo en la Romana sería, según Miguel, solo el segundo entierro. Una reubicación estratégica ordenada por Anglés cuando sintió que el cerco policial se cerraba sobre ellos. El traslado y el silencio. Cuando el amanecer del 14 de noviembre comenzó a asomar, la pesadilla apenas había empezado. Miguel Ricard asegura que los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree fueron enterrados por primera vez en un terreno apartado de Alborache, cerca del corral donde Antonio Anglés solía quedarse. La tierra era blanda, no pasaba nadie por allí, declaró. Todo parecía indicar que ese sería su destino final, pero el miedo no tardó en aparecer. Días después, cuando la noticia del triple desaparecimiento se extendía por toda Valencia, Antonio comenzó a sentir la presión. Cada vez había más policías, más carteles, más miradas, recuerda Ricard. Antonio estaba nervioso. Decía que había que mover los cuerpos antes de que los encontraran. Fue entonces cuando tomó la decisión de trasladarlos a otro lugar, La Romana, un sitio que, según él, conocía bien. El traslado ocurrió el Día de Reyes, el 6 de enero de 1993. Ricard asegura que él se negó a participar. Le dije que no quería saber más, que no podía seguir con eso, pero Antonio no aceptó un no por respuesta. Cuando intenté marcharme, me golpeó en la cabeza. Me dijo que si abría la boca mataría a mi hija, a mi familia, a todos. Ese fue el punto de quiebre. Miguel, acorralado entre el miedo y la culpa, eligió callar. Aquella amenaza lo perseguiría durante los 30 años siguientes, como una sombra imposible de escapar. El traslado a La Romana marcaría el nacimiento de la versión oficial del caso. Los cuerpos fueron encontrados allí, y todo el relato judicial se construyó sobre ese escenario. Pero si lo que dice Ricard es cierto, La Romana no fue el lugar del crimen, sino una cortina de humo, un punto estratégico elegido para despistar a los investigadores y borrar las huellas del verdadero escenario. Catadau. La existencia de los 3 hombres mayores y del llamado Nano nunca fue confirmada oficialmente. Nadie los buscó, nadie los nombró. Era como si se hubieran desvanecido junto con la verdad. Durante los días que siguieron al traslado, Ricard asegura que vivió con terror constante. No podía dormir, ni comer, ni dejar de pensar en los rostros de las niñas. Vomité varias veces. Estaba en shock, contó. Su hermana lo encontró pálido, desencajado, sin poder pronunciar palabra. Pero aunque la conciencia lo devoraba, no se atrevió a confesar. Sabía que Antonio era capaz de todo. Tenía miedo de morir. Esa misma frase, repetida una y otra vez en su testimonio, resume el hilo de culpa y silencio que lo unió para siempre al crimen. Las semanas siguientes fueron una espiral de paranoia. Los carteles de las niñas empapelaban las calles, las noticias llenaban los noticieros, y el nombre de Alcácer se convertía en un eco imposible de ignorar. Veía sus caras en todas partes, confesó Ricard. Pensé en entregarme, pero cuando lo dije, Antonio me golpeó otra vez. Esa violencia era su forma de control. Cada amenaza, cada mirada, cada palabra, lo hundía más en el silencio. Y mientras tanto, el país entero buscaba respuestas sin imaginar que el infierno de aquellas niñas podría haber comenzado en un lugar distinto al que todos creían. El relato de Ricard desmonta pieza a pieza la versión construida por las autoridades. Si lo que dice es verdad, el traslado no fue solo físico, sino también simbólico. El crimen fue movido del lugar para proteger a alguien con poder, con conexiones, alguien que nunca salió a la luz. Y cuando se le preguntó si sabía quiénes eran los 3 hombres de Catadau, su respuesta fue escalofriante. No lo sé, pero Antonio sí. El chivo expiatorio de Alcácer, el 27 de enero de 1993, más de 2 meses después de la desaparición, los cuerpos fueron hallados en La Romana.
La noticia sacudió a toda España como un rayo, pero mientras el país lloraba y exigía justicia, Miguel Ricart ya estaba bajo custodia. Aquella misma mañana, la Guardia Civil irrumpió en la casa de la madre de Antonio Anglés. Ricart, que solo había ido a dejar unas bolsas de naranjas, se encontró de frente con los agentes. Vi los coches, vi los uniformes, pero no sospeché nada. Era normal verlos allí, dijo. No sabía que esa sería la última vez que vería la libertad durante 20 años. Según su testimonio, fue trasladado al cuartel de Paterna, donde, según afirma, fue golpeado hasta confesar lo que los investigadores querían oír. Les conté lo que ellos querían escuchar, declaró con voz temblorosa. Las versiones que circularon en los medios se basaron en esas primeras declaraciones, obtenidas bajo lo que muchos consideran tortura psicológica y física. En cuestión de horas, el país ya tenía a su culpable, Miguel Ricart. Antonio Anglés, por su parte, desapareció misteriosamente y nunca fue capturado. Desde ese día, la narrativa oficial quedó sellada. 2 hombres, una noche, una masacre. Pero los vacíos en el caso eran demasiado grandes para ignorarse. Ricart asegura que fue convertido en el rostro del mal para cerrar el expediente y calmar a la opinión pública. Yo era el débil, el manipulable, el que podían exponer. Durante el juicio, los detalles más oscuros del crimen fueron presentados como si provinieran directamente de su mente, mientras los supuestos cómplices, los 3 hombres de Catadau y el Nano, desaparecían sin dejar rastro. Fui el chivo expiatorio perfecto, dice. Necesitaban un culpable que hablara y que firmara, y él lo hizo, no por culpa, sino por miedo. Pero la presión mediática no solo cayó sobre Miguel. Fernando García, el padre de Miriam, comenzó su propia cruzada, convencido de que la verdad iba mucho más allá de lo que los tribunales querían admitir. Con la ayuda del periodista Juan Ignacio Blanco, comenzó a investigar por cuenta propia. Juntos destaparon documentos, inconsistencias, pistas olvidadas. Fue entonces cuando surgieron las teorías más perturbadoras: grabaciones, conexiones con hombres poderosos, y la posibilidad de que lo ocurrido no fuese una simple crimen, sino parte de algo mucho más grande. En medio de ese torbellino, la figura de Miguel Ricart quedó atrapada entre la culpa, la sospecha y la manipulación mediática. En prisión, su vida se convirtió en un infierno. Me agredieron varias veces, me insultaban, me escupían, nadie quería escucharme. Años después, Ricart confesaría que más de una vez pensó en quitarse la vida. No me perdonaba, pero tampoco podía vivir con el peso de lo que sabía. Su testimonio, sin embargo, quedó grabado en la memoria colectiva de España como una herida abierta. Lo que contó, lo que cayó y lo que aún podría revelar siguen siendo piezas de un rompecabezas que nunca encajó del todo. El caso Alcácer se cerró oficialmente, pero la verdad sigue fragmentada, dividida entre los silencios de Miguel Ricart y los fantasmas que Antonio Anglés dejó tras de sí. Si hubo más manos detrás de aquella tragedia, nunca lo sabremos con certeza. Lo único seguro es que, 3 décadas después, las sombras de Minonisem, Catadau y la Romana siguen proyectándose sobre España, recordando que hay verdades que no mueren. En el episodio anterior dimos inicio a esta serie especial sobre el caso Alcácer, recordando cómo comenzó todo. 3 chicas, una noche cualquiera de 1992 y un país que jamás volvería a ser el mismo. Pero hoy, en este episodio 2, iremos un paso más allá. Analizaremos los primeros días de la desaparición, los errores que marcaron la investigación desde el principio y los detalles que muchos prefirieron ignorar. ¿Por qué se tardó tanto en reaccionar? ¿Qué se ocultó realmente en esas primeras horas? ¿Críticas? Acompáñanos en este nuevo capítulo de Enigmas sin resolver, donde cada minuto cuenta y cada silencio tiene un peso. Y recuerda, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque los próximos episodios revelarán hechos que podrían cambiar todo lo que creías saber sobre Alcácer. En los archivos polvorientos del caso Alcácer, donde los documentos se amontonan entre contradicciones y silencios,
Hay un elemento que parece querer pasar desapercibido, pero que ha terminado siendo una de las piezas más inquietantes de toda la trama: la moqueta. Un objeto común, banal, que con el paso del tiempo se convirtió en símbolo del misterio, de lo oculto y de lo que jamás se quiso revelar. Miguel Ricard, único condenado del caso, fue quien trajo su nombre por primera vez a la historia. En su versión, relató cómo Antonio Anglés encontró aquella alfombra dentro de un contenedor, en un momento que parecería sin importancia, y decidió llevársela para el suelo de la casa de Alborache. Sin embargo, esa acción aparentemente trivial terminó conectando los puntos más oscuros del crimen: Catadau, Alborache y La Romana. Según Ricard, Anglés recogió la moqueta en una de sus salidas, la observó un instante y sin dudar la arrojó en la parte trasera del vehículo. La moqueta tenía manchas, olor a humedad, y aún así él la quería. «Nos servirá», habría dicho. Aquellas palabras en retrospectiva suenan a presagio. Años después, esa misma moqueta aparecería en su declaración como el elemento donde habrían colocado los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree, antes de ser trasladadas y enterradas por primera vez en un lugar desconocido para la justicia: Alborache. Pero ¿cómo puede un simple trozo de alfombra sostener tanto peso simbólico? Porque si Ricard dice la verdad, sobre ella se apoyó la última escena de las niñas. Y si miente, entonces la moqueta fue el decorado perfecto de una historia fabricada. Durante la investigación, este objeto apenas fue mencionado. En los informes judiciales solo aparece citado de manera marginal, sin análisis forense, sin fotografía, sin registro físico. Y eso, justamente, es lo que la vuelve tan perturbadora. ¿Cómo un objeto que Ricard describe con tanto detalle pudo desaparecer sin dejar rastro? ¿Por qué ningún agente lo consideró relevante si estuvo, según los propios testimonios, en contacto directo con las víctimas? Cada vez que se revisan las actas, el silencio en torno a la moqueta parece más intencionado que accidental. Algunos investigadores sostienen que aquel trozo de alfombra era, en realidad, parte de un escenario premeditado, que no fue una coincidencia hallarla, sino una preparación. Anglés, con sus antecedentes de violencia y tráfico de drogas, conocía los caminos rurales y los lugares donde nadie se atrevía a mirar. Y ese detalle, esa moqueta improvisada, puede haber sido su forma de controlar la escena, de no dejar rastros visibles en el suelo. Sin embargo, otros creen que su aparición posterior, mencionada años más tarde, fue una estrategia de Ricard para suavizar su propia participación, desviando la atención hacia un objeto que representara la culpa de otro. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, la moqueta se convierte en metáfora de la manipulación. Cubre lo que no se quiere mostrar, oculta lo que duele, silencia lo que se grita, como si fuera un símbolo físico del encubrimiento que ha acompañado este caso durante más de 3 décadas. Y cuando su nombre aparece en las declaraciones, el ambiente se vuelve denso, casi ritual, porque detrás de ella no solo se esconde el horror, sino también una sensación de premeditación, de ensayo, como si todo hubiese sido grabado o planeado por alguien más. Esa moqueta, recogida del olvido, fue el preludio de una noche interminable, y es ella la que nos lleva a Alborache, ese pequeño punto en el mapa que guarda el primer entierro, el primer intento de desaparecer la verdad, un lugar donde el silencio se confunde con la tierra y los secretos se entierran junto con los cuerpos, porque en Alborache empezó algo que jamás terminó, la historia de una España que aún no puede mirar de frente a sus fantasmas. Alborache, un nombre que hasta entonces no significaba nada, perdido entre caminos rurales, montes secos y casas de piedra, pero desde que Miguel Ricard lo pronunció por primera vez, ese pequeño pueblo valenciano quedó marcado por la sombra de la tragedia. Según su relato, fue allí donde Antonio Anglés decidió enterrar, por primera vez, los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree. Lo describió como un terreno húmedo, fácil de excavar, rodeado de árboles y silencio. Un lugar elegido no al azar, sino con la precisión de quien sabe lo que hace. Y es en ese detalle donde muchos creen que se esconde el verdadero sentido del caso Alcácer. No hubo improvisación. Ricard asegura que los cuerpos fueron llevados en el coche envueltos en la moqueta. Dice que apenas podían con el peso,
que la tierra estaba blanda por la lluvia y que todo ocurrió rápido, en la oscuridad. Pero hay algo en su testimonio que no encaja. Nunca logró precisar la ubicación exacta del punto de entierro, como si temiera que volver allí pudiera revelar algo más que huesos. Con el tiempo, se supo que la policía nunca encontró rastros concretos en Alborache, aunque varios vecinos declararon haber visto movimientos extraños en esos días, luces a la distancia, coches que no pertenecían al lugar. El primer entierro de Alborache representa más que un acto de ocultamiento. Es una transición simbólica. Si lo que Ricard contó es cierto, en ese punto los asesinos intentaron borrar las pruebas, pero también sellaron su destino, porque la decisión de mover los cuerpos después, el 6 de enero, Día de Reyes, fue el error que reavivó el misterio. La historia oficial diría que fue la presión mediática lo que llevó a trasladarlos, pero hay quienes sostienen que esa versión es otra capa de la mentira. Alborache fue el principio de la segunda parte del crimen, la parte que no figura en los sumarios, la del miedo. El miedo de quienes sabían algo y callaron, el miedo de los vecinos que nunca se atrevieron a hablar, el miedo de las madres que empezaron a prohibir a sus hijas salir solas. En ese terreno se sembró algo más que cuerpos, se sembró la desconfianza hacia las instituciones, hacia la policía, hacia la propia verdad. El hallazgo posterior en la Romana eclipsó todo lo anterior, pero los que conocen los detalles dicen que el primer entierro fue real, que existieron rastros, que hubo testigos silenciados, que Alborache fue el punto intermedio entre el crimen y la versión oficial, una tierra donde la justicia nunca cavó lo suficiente. Y si esa historia es cierta, entonces hay un dato que no puede ignorarse. Los cuerpos no llegaron a la Romana directamente. Hubo un viaje intermedio, un trayecto que no aparece en los informes, un desvío que conecta lugares, fechas y nombres, un trayecto que, si se reconstruyera con precisión, podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el caso Alcácer, porque Alborache no fue solo una tumba provisional, fue el escenario de la primera mentira, y en esa mentira quizás se esconde la llave del enigma. El 6 de enero de 1993, mientras España celebraba el Día de Reyes, una de las fechas más queridas del calendario, se gestaba en silencio la parte más siniestra del caso Alcácer, el traslado de los cuerpos. Según la versión de Miguel Ricard, Antonio Anglés decidió moverlos de su primer entierro en Alborache hacia otro punto, la Romana. Dijo que la razón fue la presión mediática, que los pueblos cercanos comenzaban a llenarse de rumores, que los carteles con los rostros de las 3 niñas estaban en cada esquina. Pero detrás de esa explicación simple, parece esconderse algo más oscuro, porque si realmente temía ser descubierto, ¿por qué arriesgarse a desenterrar 3 cuerpos y transportarlos kilómetros en plena efervescencia policial? ¿Quién lo ayudó esa noche? Ricard asegura que él se negó a participar, que Anglés lo amenazó, lo golpeó y le ordenó callar. Dice que fue su hermano Mauricio quien lo acompañó aquella madrugada y que ambos se llevaron los cuerpos envueltos en la moqueta. La escena descrita por él con voz quebrada tiene un aire cinematográfico y trágico. El sonido del motor, la tierra removida, la oscuridad total, todo mientras el resto del país dormía esperando sus regalos, y ellos, los verdugos, movían a sus víctimas una vez más, como si intentaran reescribir el crimen. La elección del Día de Reyes no parece casual. Es el tipo de fecha en la que nadie sospecha, en la que los pueblos pequeños se quedan vacíos, las familias reunidas, los niños despiertos esperando juguetes, un momento perfecto para ocultar algo grande. Y lo que se ocultó aquella noche fue, literalmente, la verdad. Ricard declaró que los cuerpos fueron llevados a la Romana porque era una zona menos transitada. Sin embargo, los expertos señalan un detalle escalofriante. En 1900, el traslado se habría dejado atrás parte del material que luego aparecería incrustado en los restos. Cuerdas, fibras, restos de tierra, pruebas que delatan una manipulación posterior. Cuando los cuerpos fueron hallados semanas más tarde, los investigadores encontraron contradicciones que jamás lograron explicar. Algunos restos mostraban descomposición avanzada, otros no tanto. Los huesos, según peritos independientes, parecían haber sido movidos al menos una vez.
Las autopsias originales ignoraron esa posibilidad, pero con el paso del tiempo los informes paralelos lo confirmaron. Hubo 2 entierros, uno en Alborache, el otro en La Romana. El traslado en Reyes marcó el punto de no retorno. Desde ese momento, el caso Alcácer dejó de ser una tragedia para convertirse en un laberinto de encubrimientos. Ricard dice que él quiso entregarse días después, pero Anglés lo detuvo a golpes, que lo amenazó con matar a su hija si hablaba, y que desde entonces vivió con miedo, atrapado entre su culpa y el silencio. Esa madrugada, mientras el país celebraba inocentemente, 3 cuerpos cambiaban de tumba, y con ellos, la historia cambiaba de versión, porque si los restos fueron movidos, significa que alguien tuvo tiempo, medios y ayuda, y eso abre un nuevo capítulo en el misterio. ¿Actuaron solos Anglés y Ricard, o hubo manos invisibles guiando el crimen desde las sombras? Cuando los investigadores revisaron por primera vez la caseta de La Romana, encontraron un pendiente diminuto, una pieza de joyería simple, pero con un significado que se volvería gigantesco. Aquel pendiente, supuestamente perteneciente a una de las 3 niñas de Alcácer, parecía ser la prueba definitiva de que allí se había cometido el crimen. Pero según Miguel Ricard, nada de eso ocurrió en La Romana. En su testimonio aseguró que las niñas fueron asesinadas en Catadau y enterradas primero en Alborache, y que el pendiente era solo una coincidencia, una casualidad tan perfecta, difícil de creer. Ricard explicó que Antonio Anglés solía frecuentar esa caseta para tener relaciones con distintas mujeres, que muchas veces subía con chicas del pueblo o con jóvenes a las que les ofrecía droga, y que, en una de esas ocasiones, alguna de ellas podría haber perdido aquel pendiente. Lo dijo con calma, como quien intenta restarle importancia a un detalle, pero el pendiente no era cualquier cosa. Se convirtió en el objeto que definió el lugar del crimen, el punto de partida de toda la investigación. Si ese pendiente fue puesto allí de manera deliberada, entonces alguien manipuló la escena para desviar la atención del verdadero sitio de los hechos. El hallazgo del pendiente cambió todo. Los medios se centraron en La Romana, y la hipótesis de Alborache fue enterrada junto con la verdad. Los periodistas hablaban del pendiente como la confirmación material de que las niñas habían muerto allí, cuando en realidad nunca se comprobó que perteneciera a ellas. Ninguna prueba de ADN, ningún informe forense concluyente, solo la coincidencia de un testimonio, una pieza minúscula y un enorme deseo de cerrar el caso. La versión de Ricard, por su parte, resulta inquietante. Si La Romana fue usada para ocultar los cuerpos después del traslado, ¿por qué dejar algo tan evidente allí? Algunos investigadores independientes sostienen que el pendiente fue colocado a propósito, como una forma de construir una narrativa creíble, un escenario controlado. La caseta, aislada y abandonada, servía perfectamente para ese propósito. Bastaba con sembrar un par de objetos, alterar la tierra, filtrar la información correcta, y el relato oficial estaría listo. Pero hay algo más perturbador. En varias entrevistas, Ricard mencionó que aquella noche en Catadau no solo estaban él, Anglés, Mauricio y el llamado Nano. Dijo que había 3 hombres mayores, de unos 50 años, que parecían conocer bien a Antonio. Esos hombres, de los cuales nunca se volvió a hablar, son una pieza clave para quienes creen que el pendiente fue parte de una puesta en escena. Porque si existían esos 3 individuos, y si tenían poder, dinero o conexiones, podrían haber sido ellos los que manipularon la escena, movieron los cuerpos y plantaron las pruebas. El pendiente, entonces, deja de ser un simple accesorio para convertirse en símbolo de manipulación. Representa la versión oficial, la historia que se nos contó, pero detrás de su brillo metálico podría esconderse la verdad, que el crimen fue otro, en otro lugar, y que alguien necesitaba un escenario más conveniente para encerrar el caso. Cuando uno observa las fotos del pendiente en los informes antiguos, parece insignificante, casi frágil, pero en la historia del caso Alcácer, fue el detonante de un desvío monumental, un objeto de apenas unos milímetros capaz de cambiar la historia de 3 niñas, de una familia y de un país entero. Cuando los focos se apagaron y los titulares desaparecieron de los periódicos, el caso Alcácer siguió, vivo en el silencio, un silencio espeso, incómodo,
que durante décadas acompañó a cada persona implicada, desde los investigadores hasta las familias. Pero entre todos, hay uno que nunca logró escapar de ese peso: Miguel Ricard. Tras cumplir condena y salir en libertad en 2013, su nombre se convirtió en sinónimo de misterio, culpa y miedo. Durante años evitó hablar, y cuando finalmente lo hizo, dejó una frase que todavía resuena: el caso Alcácer es mucho más fácil de resolver de lo que la gente cree. Una frase que suena a desafío, pero también a confesión. Ricard afirmó que no habló antes por miedo, que Anglés lo amenazó con matar a su hija, que esos 3 hombres desconocidos que vio aquella noche en Catadau lo vigilaban incluso tras las rejas. Dijo que vivió con pesadillas, que vomitaba al recordar los gritos, que su conciencia lo perseguía más que cualquier sentencia judicial. Pero también admitió algo más profundo, que guardó silencio porque no confiaba en nadie, ni en los jueces, ni en la Guardia Civil, ni en los medios que distorsionaban su historia. Para muchos, esas palabras son la confirmación de que el crimen de Alcácer fue más grande que sus verdugos: el pendiente, la moqueta, los 2 entierros, los 3 hombres desconocidos. Todo parece formar parte de un mismo rompecabezas incompleto. A medida que los años pasan, cada pieza encaja de forma distinta dependiendo de quién la mire. Algunos lo ven como un crimen común, otros como una operación encubierta y, los más escépticos, como una mezcla de ambas cosas. Pero hay algo que nadie puede negar: la manipulación existió, las pruebas desaparecieron, los informes se contradicen, los testigos cambiaron sus versiones y el expediente se cerró con demasiadas preguntas abiertas. Cuando Ricard habló por última vez frente a una cámara, su voz sonaba cansada, rota, pero firme. Dijo que por fin podía dormir un poco mejor, que había pedido perdón a las familias, que aún soñaba con Miriam, Toñi y Desiree cada noche. No buscaba absolución, sino descanso. Y en ese punto, muchos se preguntaron si realmente lo sabía todo, o si aún quedaba algo que nunca se atrevió a contar. Tal vez el secreto más importante lo llevó consigo Antonio Anglés, desaparecido desde 1993, convertido en el fantasma más buscado de España. 30 años después, el eco del caso Alcácer sigue vivo porque nunca hubo cierre, solo versiones. Y mientras la verdad siga dividida entre el miedo, la corrupción y el silencio, siempre habrá un vacío imposible de llenar. La moqueta, el Día de Reyes, el pendiente en la Romana, más que pruebas, se han convertido en símbolos, marcas de una historia que revela tanto sobre la maldad humana como sobre la fragilidad de la justicia. Al final, cuando uno mira el caso desde lejos, entiende que no solo fueron 3 niñas asesinadas, también murió algo más profundo: la confianza en la verdad. Y mientras esa verdad siga enterrada bajo capas de versiones oficiales y confesiones contradictorias, el caso Alcácer no habrá terminado, porque hay misterios que no se cierran con una sentencia, se cierran con la verdad, y la verdad, en este caso, sigue ausente. Antes de cerrar este episodio, quiero recordarte algo muy importante: si has llegado hasta aquí, es porque tú también sientes que el caso Alcácer aún esconde más de lo que se contó. Entonces, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Enigma sin resolver y activar la campanita. Tu apoyo con un simple like nos ayuda a seguir investigando, a mantener viva la memoria de Miriam, Toñi y Desiree, y sobre todo, a seguir buscando la verdad que tantos han intentado enterrar. Y atención, porque lo que viene a continuación te va a estremecer. En el episodio 3, nos adentraremos en una de las partes más inquietantes de toda esta historia: los 3 hombres desconocidos. En este capítulo, analizaremos con detalle las declaraciones de Ricard sobre aquellos individuos de unos 50 años, que según él, ya esperaban en el B900 almacén de Catadau y mantenían una relación fluida con Antonio Anglés. ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué nunca fueron identificados? En el episodio anterior, vimos cómo el caso Alcácer comenzaba a transformarse en algo más que un crimen atroz, una historia llena de silencios, mentiras
y piezas que nunca encajaron. Pero hoy, en este episodio 3, nos adentraremos en uno de los momentos más escalofriantes del relato, la aparición de los 3 hombres desconocidos dentro del viejo almacén de Catadau. Lo que debía ser una simple parada se convirtió en una escena cargada de tensión, donde Miguel Ricard presenció algo que lo perseguiría el resto de su vida. 3 figuras que parecían dominar la situación, hombres que hablaban con autoridad y una atmósfera tan densa que el miedo se podía respirar. ¿Quiénes eran? ¿Por qué nadie los investigó? ¿Y qué poder tenían para quedar fuera de toda sospecha? En este capítulo analizaremos el encuentro que, según Ricard, cambió el curso del caso y reveló la existencia de algo más grande, más organizado y mucho más oscuro. Así que suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser la clave para entender el verdadero alcance del enigma de Alcácer. Habían pasado apenas unos minutos desde que el coche de Antonio Anglés se detuvo frente al viejo almacén de Catadau, pero para Miguel Ricard, aquel instante parecía arrastrar una eternidad. Lo que debía ser una simple parada se convirtió en una escena irreal, densa, donde el silencio pesaba más que las palabras. Pensaba que estábamos solos, diría después, pero dentro había 3 hombres mayores de unos 50 y algo, y hablaban con Antonio como si se conocieran de toda la vida. Aquella frase, dicha con voz quebrada años después, marcaría el inicio de una de las revelaciones más inquietantes de todo el caso Alcácer. Ricard no conocía a esos hombres, y sin embargo, notó que su presencia cambiaba por completo el tono de la noche. Lo que hasta ese momento había parecido una excursión turbia entre delincuentes, se transformó en algo mucho más oscuro, algo organizado. El interior del almacén estaba envuelto en penumbra, el suelo cubierto de polvo, el eco de los pasos, el olor agrio de madera húmeda y gasolina. Antonio hablaba con ellos con naturalidad, como quien reporta a alguien de mayor autoridad. Los desconocidos, en cambio, permanecían en silencio, observando con una calma perturbadora. Ricard recordó que uno fumaba sin apartar la vista de las muchachas, otro sostenía una linterna que encendía y apagaba, y el tercero parecía dar órdenes con un leve movimiento de cabeza. Era como si el crimen tuviera una jerarquía, una estructura invisible, y Antonio no fuera más que una pieza dentro de un mecanismo ya en marcha. Ricard intentó mantener la calma, pero el miedo comenzó a tomar forma física. Cuando me vieron se sorprendieron. No esperaban que yo estuviera allí, declaró. Esa sorpresa, ese instante en que sus ojos se cruzaron con los de aquellos 3 hombres, fue suficiente para que comprendiera que no debía haber estado presente. Maloceno. Tensión creció. Nadie levantó la voz, pero el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Anglés se acercó a él, lo tomó del brazo y le susurró algo que Ricard nunca quiso repetir. Desde ese momento, sintió que su destino estaba sellado. Con el paso de los años, ese fragmento de su relato ha sido analizado y cuestionado hasta el cansancio. ¿Existieron realmente esos 3 hombres? ¿O fueron un intento de Ricard por repartir su culpa? Pero hay algo que los investigadores y periodistas más veteranos coinciden en señalar. La descripción encajaba con otras declaraciones anónimas de vecinos que afirmaban haber visto vehículos de lujo moviéndose por la zona de Catadau y Macastre durante aquellas fechas. ¿Coincidencia? ¿O la sombra de una red mucho más grande de lo que el público conocía? Mientras la noche avanzaba, Ricard observaba, paralizado, cómo se desarrollaba una escena que jamás podría olvidar. Aquellos hombres no hablaban mucho, pero su autoridad era evidente. Parecían dirigir la situación, marcando los tiempos, vigilando cada movimiento. Antonio obedecía, el nano también, y en ese punto, el miedo se convirtió en resignación. Miguel Ricard comprendió que ya no había forma de salir de aquel lugar sin convertirse en parte de lo que estaba por suceder. Lo que no sabía es que al contar esta historia 30 años después, abriría una puerta que el propio Estado español preferiría mantener cerrada para siempre. ¿Quiénes eran esos 3 hombres? ¿Y por qué nadie los buscó? Esa será la pregunta que guiará todo este episodio. Porque en el oscuro universo del caso Alcácer, cada sombra tiene un nombre, incluso aquellas que la historia quiso borrar.
El aire del almacén de Catadau parecía más denso con cada segundo que pasaba. Miguel Ricard, paralizado en medio del silencio, comprendía que había cruzado un punto de no retorno. Frente a él, los tres hombres mayores se movían con una serenidad perturbadora, como si lo que estaba a punto de ocurrir formara parte de una rutina ya ensayada. Uno de ellos, el del cigarrillo, se acercó lentamente al grupo. No dijo su nombre, no hizo preguntas. Simplemente observó a las tres adolescentes con una frialdad inhumana. Las luces titilaban, el eco de las voces se mezclaba con el crujir de la madera y, en el fondo, el miedo se convertía en un sonido invisible que lo cubría todo. Antonio Anglés parecía pequeño ante ellos. Por primera vez, Ricard vio a su supuesto líder comportarse con sumisión. Los trataba con respeto, casi con reverencia. ¿Quiénes eran realmente esas figuras que parecían controlar la escena? Miguel intentaba entender. Antonio no le había contado nada sobre esos hombres, ni quiénes eran, ni por qué estaban allí, ni qué esperaban de aquella noche. Pero el tono de la conversación lo revelaba todo. Esos hombres no eran simples espectadores, daban órdenes con gestos sutiles, y Anglés obedecía sin cuestionar. La forma en que miraban a las jóvenes era fría, calculada, casi clínica. Parecía que sabían exactamente lo que iba a pasar, como si lo hubieran hecho antes. La teoría de que el crimen de Alcácer fue improvisado empezaba a desmoronarse. Lo que Ricard describía sonaba a un ritual, a una ejecución planificada, con un reparto definido, los ejecutores, los observadores y los que luego desaparecerían en la sombra. Ricard habló del miedo que sintió en aquel instante, un miedo físico, punzante, como si cada respiración fuera una amenaza. Antonio le ordenó quedarse en el coche junto a Mauri, mientras los otros bajaban a las muchachas una por una. Los gritos apagados, los pasos sobre la grava y las risas nerviosas se mezclaban en la oscuridad. Desde el coche, Miguel veía el resplandor de la linterna moverse entre los árboles, como si marcara el ritmo de algo prohibido. Cuando volvimos con los bocadillos, ellos ya estaban haciendo lo que hacían, confesó con voz quebrada años más tarde. La descripción de Ricard estremeció incluso a los más escépticos. Dijo que aquellos tres hombres mayores no tocaron a las jóvenes después, que observaron, supervisaron y luego se marcharon, como si hubieran cumplido una función precisa. Algunos investigadores independientes han interpretado esa parte del relato como una pista crucial. Los tres hombres serían las verdaderas figuras de poder detrás del crimen. Otros, sin embargo, creen que fue una invención para diluir su propia culpa. Pero si esa historia fuera mentira, ¿por qué siempre repitió los mismos detalles? ¿Por qué la misma calma cuando los mencionaba, como quien recuerda algo que preferiría olvidar? Las sombras del almacén de Catadau se convirtieron desde entonces en el punto más inquietante del caso. ¿Qué hacían tres hombres maduros allí, en medio de la noche, en compañía de criminales? ¿Por qué nadie los investigó? La sensación era clara. El mal que habitaba en ese lugar no nació de la improvisación, sino del poder. Un poder que podía comprar silencio, borrar nombres y desaparecer testigos. Y en ese preciso instante, Miguel Ricard entendió que su vida y su conciencia ya nunca volverían a ser las mismas. Tras las declaraciones de Miguel Ricard, algo empezó a inquietar profundamente a quienes seguían de cerca el caso Alcácer. Aquellos tres cincuentones no parecían meros cómplices casuales. Había algo más detrás, algo que trascendía la delincuencia común. Juan Ignacio Blanco, el periodista y criminólogo que dedicó años a investigar el caso, fue uno de los primeros en sugerir que tras el horror se escondía una estructura invisible, una red de poder formada por empresarios, policías, políticos y figuras influyentes que operaban en la sombra. Blanco creía que lo ocurrido con Miriam, Toñi y Desiree no era un crimen aislado, sino el reflejo de una red oscura que utilizaba a jóvenes como parte de rituales o como gratificación sádica para hombres con dinero e inmunidad. El periodista nunca se retractó de esta teoría, a pesar de ser censurado y desacreditado en numerosas ocasiones. Afirmó tener pruebas, grabaciones e incluso los nombres de personas vinculadas a las altas esferas de la sociedad valenciana y madrileña. Contó que, al investigar a fondo, empezó a recibir amenazas.
El caso Alcácer no es lo que te contaron, repetía en entrevistas. Es algo mucho más grave, algo que toca la esencia del poder. Esta línea de investigación lo pondría en una situación de conflicto con las autoridades e incluso con parte de los medios de comunicación, que preferían mantener la versión oficial. 2 criminales marginales, uno muerto y el otro condenado, los únicos responsables de un acto de barbarie. Pero las coincidencias, la desaparición de pruebas y los errores procesales plantearon demasiadas preguntas como para ignorarlas. Blanco mencionó explícitamente el nombre de Catadau. Según él, ese lugar no fue casual. Era un lugar de reunión discreto, oculto a la prensa, donde, en ciertos momentos, se celebraban fiestas privadas con la asistencia de hombres poderosos. Las descripciones de Ricard de los 3 hombres y la sumisión de Anglés hacia ellos parecían de alguna manera coincidir con los rumores que Blanco había recopilado a lo largo de los años. No eran simples delincuentes, dijo, eran personas acostumbradas a controlar, a no ensuciarse las manos. Por eso usaban a otros para hacerlo. Otros periodistas independientes reforzaron esta hipótesis, sugiriendo una especie de pacto de silencio. Entre ellos se encontraba Francisco Pérez Avellán, quien también estudió el caso a fondo y señaló inconsistencias en la investigación oficial. Estos investigadores paralelos creían que existían pruebas de una red de explotación y pornografía snuff que podría haber operado en España durante las décadas de 1980 y 1990, alimentando una industria clandestina, de la cual el caso Alcácer fue solo uno de los episodios más visibles. Las familias de las víctimas, especialmente Fernando García, el padre de Miriam, incluso consideraron estas teorías. García, animado por Blanco, recorrió el país en busca de respuestas. Con cada pista, con cada contradicción, crecía la sensación de que las niñas habían sido víctimas de algo que el Estado se negaba a revelar. Las grabaciones y los archivos que Blanco afirmaba no haber salido a la luz por completo. Llevaba consigo el secreto de hasta dónde había llegado y de quién le había dicho que guardara silencio. En este punto del episodio, la pregunta ya no es si Miguel Ricard mintió, sino por qué sus palabras coinciden tanto con las sospechas más oscuras de quienes realmente investigaron el caso Alcácer. Miguel Ricard siempre sostuvo que, esa noche, no fue solo un cómplice, sino prisionero de su propio miedo. Tras ver lo que ocurría dentro del almacén de Catadau, intentó defenderse, intentó escapar, pero descubrió que era demasiado tarde. Cuando se negó a participar en los ataques, Antonio Anglés lo golpeó en la cabeza y sacó una pistola, dejándole claro que, a partir de entonces, su vida estaba en sus manos. Me llamaron cobarde, debilucho, y dijeron que si abría la boca matarían a mi hija. El terror psicológico que comenzó en ese momento lo perseguiría durante las siguientes 3 décadas. Sabía que si decía algo, no solo sería destruido, sino que también se llevaría a su familia con él. Las amenazas no eran palabras vacías. Antonio tenía fama de brutal y era temido incluso por sus propios cómplices. Ricard lo conocía lo suficiente como para comprender que no fanfarroneaba. Aquellos 3 hombres, trajeados los que lo habían observado todo en silencio, también parecían formar parte del mismo juego. No necesitaban alzar la voz. Su aspecto bastaba para imponer su misión. El mensaje era claro: quienquiera que estuviera allí, debía obedecer. Miguel sintió que se había adentrado en algo mucho más grande que él mismo, algo que no se limitaba a un crimen, sino a una poderosa estructura con tentáculos invisibles. En su testimonio posterior, Ricard relató cómo la impotencia lo consumía. Vio llorar a las niñas, les rogó que las soltaran pero solo recibió insultos y golpes. Quise detenerlas pero me obligaron a participar, dijo. Su presencia se convirtió en un símbolo de miedo absoluto. El hombre que presenció el infierno y sobrevivió solo porque eligió guardar silencio. Muchos lo consideran un mentiroso, pero hay una inquietante coherencia en la forma en que describe el terror. La respiración agitada, la sangre, el silencio que siguió a los gritos. Era el retrato de alguien que carga con la culpa, pero también con un trauma que el Estado nunca quiso comprender. Con el tiempo, este miedo se convirtió en aislamiento. Incluso dentro de la prisión, Ricard afirmó oír ecos de aquella noche. Dijo que cada vez que cerraba los ojos,
Veía los rostros de las chicas y, tras ellos, los de los 3 hombres que nunca fueron identificados. El terror se convirtió en silencio, y el silencio en supervivencia. Comprendió que, dentro y fuera de las rejas, era más seguro seguir repitiendo la versión oficial, la que solo apuntaba a Anglés y a él mismo, que cuestionar los secretos de los poderosos. Al releer su testimonio hoy, nos damos cuenta de algo que va más allá de la confesión. Ricard habla como si intentara liberarse, pero incapaz de nombrar lo que lo aprisiona. No son solo sus recuerdos, sino el sistema que lo mantiene atrapado. Sabe que hay algo que no puede decir, y quizás por eso sus palabras suenan fragmentadas, incompletas, como si un muro invisible separara lo que vivió de lo que se atreve a revelar. Y es precisamente en este silencio, en este espacio donde persiste el miedo, donde perdura el misterio del caso Alcácer. Al terminar la noche en Catadau, solo quedó el pacto de silencio. Miguel Ricard juró no hablar. Antonio Anglés se desvaneció en el aire y los 3 hombres mayores, esos rostros anónimos, sin nombre ni origen, se desvanecieron como sombras. El terror dio paso al cálculo. Cada uno sabía lo que había visto, lo que había hecho y lo que podía perder. Fue el nacimiento de una conspiración tácita, sostenida no por papeles ni promesas, sino por el miedo. Al día siguiente, Ricard intentó seguir adelante, pero la imagen de aquellas chicas y los hombres del almacén lo perseguía. Más tarde dijo que quería entregarse, pero Anglés amenazó con matarlo. «Si hablas, tu hija será la siguiente», supuestamente le dijo. Esta sentencia, afirma, destruyó cualquier esperanza de redención. Con el paso de las semanas, empezaron a surgir indicios del encubrimiento. Antonio se movía como si siguiera instrucciones. Cambiaba de escondite con ayuda y parecía protegido. Testigos lo vieron cerca de personas influyentes, pero nunca fue capturado. Las autoridades declararon que había huido a Portugal y luego al mar, cerrando el caso con un hombre muerto y otro culpable. Mientras tanto, los 3 hombres nunca volvieron a ser mencionados oficialmente. Ni bocetos, ni investigaciones, ni una sola línea en los registros. Solo silencio. Para algunos, esta es la prueba más clara de que Ricard decía la verdad. Si era un invento, ¿por qué la justicia nunca se molestó en desmentirlo? ¿Por qué fingir que esas cifras nunca existieron? Juan Ignacio Blanco, en sus investigaciones, sugirió que estos hombres formaban parte de una cadena de poder que utilizaba intermediarios como Anglés y Ricard para cometer actos de extrema violencia. Según él, el crimen de las niñas de Alcácer no fue solo un homicidio, sino un mensaje, una muestra de impunidad, un ritual de dominación. Esta hipótesis, por inquietante que parezca, se sustentaba en inconsistencias reales en el caso, pruebas faltantes, cronologías alteradas, exámenes forenses manipulados y una investigación dirigida por quienes parecían más interesados en cerrar el caso que en resolverlo. Pero también está la otra cara, los escépticos que afirman que Ricard inventó a los 3 hombres para diluir su culpa y mantener viva la narrativa. Dicen que necesitaba algo más grande para justificar lo inexplicable, y que Blanco, impulsado por su propia obsesión, alimentó una teoría indemostrable. Aún así, esta explicación no resuelve la cuestión central. ¿Qué le pasó a Antonio Anglés? ¿Cómo pudo alguien tan deseado desaparecer sin dejar rastro? Y lo más importante, ¿por qué Ricard, al salir de prisión, nunca volvió a mencionar los nombres de los 3 hombres, a pesar de insistir en su existencia? Quizás el secreto resida en este silencio. Quizás comprendió que hay verdades que cuestan demasiado contar, o quizás el miedo aún lo domina, incluso en libertad. Lo cierto es que, mientras el caso Alcácer siga rodeado de versiones, contradicciones y omisiones, ese pacto de silencio permanecerá intacto, como una herida abierta en la memoria de España, porque en el fondo, todos intuyen que hay algo más, algo que nunca se ha contado, algo que, de salir a la luz, cambiaría para siempre lo que creemos saber sobre la justicia, el poder y el verdadero horror tras el caso Alcácer. Antes de cerrar este episodio, quiero dejarte una advertencia y una petición muy importante. El caso Alcácer sigue siendo uno de los enigmas más oscuros de España, y cada detalle que sale a la luz
Nos acerca a una verdad que durante décadas intentaron enterrar. Pero lo que viene en el episodio 4 va a cambiarlo todo. Nuevos testimonios, nuevas pruebas y un hilo de corrupción que podría llegar más alto de lo que imaginábamos. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Miguel Ricard dijo la verdad sobre esos 3 hombres misteriosos o todo fue una maniobra para encubrir a otros nombres? Deja tu teoría en los comentarios. Cada detalle, cada hipótesis, mantiene viva la búsqueda de la verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal Enigma sin resolver y activa la campanita para no perderte el próximo episodio de esta serie especial sobre el caso Alcácer. Tu like es lo que nos permite seguir investigando, reconstruyendo los hechos y trayendo a la luz los secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Porque aquí, en Enigma sin resolver, cada historia es una herida abierta, y cada episodio, una nueva pieza del rompecabezas que España nunca se atrevió a resolver.